desarrollando varias escuelas de Feng Shui. La más conocida, como digo, es esta que habla simplemente de la orientación. Y de hecho es el principio, es la base del Feng Shui. Pero tenemos que ir más allá. Voy a poner un ejemplo que yo creo que lo vais a entender enseguida, porque de aquí sí que todos sabemos, aunque sea un poquito. Y es la carta astrológica, la carta natal. Aunque sepamos muy poco de astrología, a todos nos suena esto de las 12 casas y de los planetas que van andando por las casas y de cómo la carta va variando en función de que yo tenga en una casa unos determinados planetas u otros, incluso de esos planetas, cómo se relacionan entre sí, si están en conjunción, están en oposición, en fin, estas cosas. Y de ahí pues vamos a que nos vayan haciendo una carta periódicamente para ver, venga, este año cómo tengo las cosas para ir haciendo hincapié en esta área de mi vida o en esta otra. Pues en el Feng Shui pasa exactamente igual, en una vivienda que pasa exactamente igual. El sur tiene un tipo de energía, que es su energía base, que es la de la casa del sur. Os lo voy a hablar como casa para que así nos entendamos mejor. Es la casa del sur. En esa casa es donde se manifiesta la energía que nos da el reconocimiento social, el nombre, la reputación, digamos el prestigio a la persona. Pero claro, dependiendo de lo que caiga, pues las cosas pueden venir bien, que apoyen ese prestigio, o pueden venir mal, que lo que hagan sea desprestigiar. Y eso es lo que tenemos que estudiar realmente cuando vamos a una casa y la medimos para levantar la carta natal de la vivienda. Esto es lo que se llama la escuela de las estrellas volantes. Con las estrellas lo que estamos simbolizando es un determinado tipo de energía y lo simbolizamos con 9 números. A cada uno de esos números lo llamamos una estrella. El 1, por ejemplo, pues no lo voy a contar todo porque si no, la memoria no aburrimos. Pero el 1, por ejemplo, que es la estrella de agua, es el número que simboliza la entrada de dinero, por donde nos entra a nosotros el dinero. Claro, cuando vamos a hacer un estudio de Feng Shui, yo no solo tengo que buscar el norte, que es donde se desarrolla toda mi vida laboral, también tengo que ver, vale, ¿dónde está la estrella 1, que es por donde a mí me entra el dinero? Porque se supone que si yo estoy trabajando, voy a ganar un sueldo, porque menuda gracia que yo me vaya a trabajar y luego me pague. Tenemos que intentar ir descubriendo todo ese tipo de energía e irla equilibrando. Cuando hacemos un estudio, lo que hacemos precisamente es entrar en casa con una brújula, en casa o en la oficina, en el centro de trabajo, donde haya un edificio que nosotros necesitamos equilibrar. Y lo que hacemos es medir la orientación, y al medir la orientación sobre las casas, que son los distintos sectores de los puntos cardinales, vemos qué tipo de estrellas han caído ahí. ¿En función de qué? En función del año en el que nos encontramos ahora, en función de la fecha de construcción o de última reforma importante de la vivienda y en función de la fecha de nacimiento de las personas que habitan o que usan ese espacio. ¿Y por qué necesitamos tantas cosas? El Feng Shui es una energía, un arte que estudia la energía de la Tierra, pero no es geomancia. La geomancia trata otra cosa distinta a lo que trata el Feng Shui. El Feng Shui lo que hace es ver la energía que hay en la Tierra, cómo interacciona con las cosas vivientes y cómo se distorsiona cuando nosotros levantamos una edificación en ese lugar. Todo está hecho de átomos, todo. Por lo tanto, todo tiene relación. Si pensamos en el aire, quizás lo entendemos mejor. Tenemos una corriente natural de aire. Si nosotros levantamos un muro, estamos cortando ese flujo natural de aire. Pero claro, el aire no se va a estrellar ahí en el muro y va a morir ahí. Va a seguir la corriente, va a abrir otro camino y va a hacer un circuito diferente del que tenía entonces. Pero eso no afecta solo a esa corriente de aire, afecta a todo el entorno que hay ahí.
Y eso va a crear una alteración. Si eso nosotros lo trasladamos a una vivienda, no hemos levantado solo un muro, hemos levantado un montón de muros. Muros exteriores y muros interiores. Luego nosotros hemos creado tanto un circuito nuevo en la zona como un circuito nuevo en el interior de la vivienda. Y ese circuito es el que tenemos que encargarnos de que sea equilibrado. Un circuito equilibrado, de primera, tiene que ser un circuito en el que la energía se vaya moviendo en forma de meandros, que se produzcan círculos y que se provoquen meandros. Tenemos que evitar la línea recta. Os comentaba, poner el círculo, vamos a evitar las flechas. Las líneas rectas en Feng Shui se llaman Sanchi o flechas envenenadas. ¿Por qué tienen ese nombre tan feo? Porque realmente entran como una flecha en los sistemas vivos. Porque hemos creado una corriente, entran en nosotros, claro, y también afectan nuestro propio campo bioenergético. Nuestro campo bioenergético también se mueve en forma de círculo. Si le estamos metiendo una flecha, la estamos rompiendo. Si rompemos la circulación de nuestro campo bioenergético, nos enfermamos. Nos enfermamos y depende de a qué nivel nos afecte esa energía o el tipo de energía que esté entrando, pues será una enfermedad un poco más física, más psíquica, será más emocional, o porque empiecen a venirnos problemas, pues de pronto que nos quedamos sin trabajo, o yo qué sé, o el jefe se ha puesto un poco y está todo el día echándonos una bronca, o empiezo a tener problemas con los compañeros de trabajo, o empiezo a perder que a mí me está entrando dinero por un lado, pero se me está yendo por el otro, y yo me encuentro que no tengo nada. Situaciones problemáticas. Esas situaciones problemáticas las podemos corregir cuando nosotros equilibramos la energía. ¿Y cómo hacemos eso? Pues lo primero, cuando construimos una vivienda deberíamos tenerlo en cuenta. Deberíamos tenerlo en cuenta. A la hora de levantar un edificio, tendríamos que, lo primero, respetar el entorno en el que está. Que eso se nos ha olvidado por completo. Pero respetar el entorno. Y procurar siempre que el edificio tenga un respaldo. Que haya una montaña o un edificio mayor que le haga de respaldo y que la fachada principal de ese edificio dé hacia una zona despejada o de casita más baja, o una llanura o un poco de pendiente, pero algo que esté abierto.